Hermanos queridos, bienvenidos para este primer culto dominical, tanto nuestros amigos también, hermanos en la fe, y siempre bienvenidos los hermanos que de diferentes lugares se conectan con nosotros en este horario para juntos meditar, oír en la bendita palabra del Señor, la palabra que permanece para siempre. Por la gracia de Dios vamos estudiando toda la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y para este momento vamos a hacerlo en el capítulo 27. Tengan la bondad, hermanos y amigos, busquen en sus Biblias Números 27. El tema para este capítulo es el derecho de la herencia y el sucesor de Moisés. Son dos temas en el capítulo 27. El derecho de la herencia. Aquí estamos personas que recibimos algo de nuestros padres y gracias a Dios por ello. Y también estamos padres aquí presentes que hemos pensado, tenemos planificado dejarles algo a nuestros hijos. Un pedazo de terreno a lo mejor, una casa para que la compartan entre ellos u otras cosas. Pero nada mejor que encaminarlos en el camino del Señor para que los hijos le conozcan a Él, confiesen sus pecados, le reciban como su Salvador. Eso es lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos, que conozcan a Jesús, que le sigan a Jesús, que les sirvan, y también podemos hacer que ellos estudien, que se preparen para que puedan ser personas de bien y puedan influir en medio de esta sociedad corrupta en la cual vivimos. Y vamos a aprender algo tan importante de todo llevarlo a Dios como petición para que Él nos dé la respuesta correcta. Este capítulo lo vamos a estudiar en 5 partes. Primero, o la primera parte, la petición de las hijas de un hombre que había muerto en el desierto por causa de su pecado, como lo dice el texto que hemos leído, llamado Zelofead. Y esta petición se la hicieron a Moisés. Zelofead era de la tribu de Manasés. Y Manasés iba a ocupar una parte del territorio hacia el oriente o hacia el este. Luego tenían que pasar el río Jordán y ubicarse hacia el oeste o hacia el occidente. 2 tribus y media se quedaron al este o al oriente del río Jordán. Y esa media tribu también era la de Manasés, el hijo mayor de José, ¿recuerdan? Pero que Dios bendijo al menor, esto es a Efraín, lo puso como cabeza sobre esa tribu de José. Leamos los versículos 1 al 5. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran, aquí están los nombres para cuando los hermanos quieran ponerle a sus hijas, hay algunos nombres: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. 5 nombres. Y se presentaron delante de Moisés. Miren, estas chicas vinieron con educación, como debe ser. Como cuando una familia quiere hablar con el pastor y pide una audiencia. Y dice: pastor, queremos que nos atienda para un caso muy particular porque necesitamos el consejo de Dios y queremos que usted nos dé una orientación. Qué bueno es pedir consejo.
si hubiéramos orado y si hubiéramos pedido consejo, no hubiéramos fracasado. Hermanos, nada hay que hacer como una decisión personal. Tiene que ser siempre consensuado o consensuada la petición con Dios y también con personas que tienen madurez espiritual a nuestro alrededor y que nos pueden ayudar. Dice el verso 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, que había tomado ya el lugar de su padre Aarón, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron. Por eso es importante, como en la Alianza Cristiana y Misionera se tiene un gobierno congregacional y es la iglesia la que nombra al pastor. Yo pasé por muchísimas elecciones en esta iglesia, delante de todos. Y también he tenido la honra de pasar por muchísimas elecciones a nivel nacional, es la asamblea en pleno. También la asamblea en pleno nombra un cuerpo de diáconos. Y aquí notamos que esa decisión, las hijas de Zelofead, ellas querían que sea una decisión pública, que en ninguno quede la menor duda que lo que se estaba haciendo era justo, era recto. Porque según la ley, como este hombre Zelofead no tuvo hijos, sino hijas, entonces las hijas no recibían herencia, sino los hijos. Y el mayor o el primogénito recibía el doble. Y los otros, comenzando con el segundo, recibían menos, la mitad. Y por esta razón se presentaron ante Moisés. Y dice ahí, delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron. ¿Qué dijeron? Nuestro padre murió en el desierto. Y esto es triste porque murió por causa de su pecado. También fue uno de los rebeldes, pero sus hijas eran diferentes. Miremos esto en Números 14, 35. Fueron a recorrer la tierra, 10 trajeron un informe negativo, 2 vinieron con un buen informe diciendo Dios nos dará esta tierra, y el Señor se enojó. Y entonces vino la sentencia en el capítulo 14. Por causa de la rebelión, dice el 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y entre esas personas que murieron también estaba este Zelofead. Leamos también el 35 del capítulo 14. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. Ahí estaba Zelofead, que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y yendo a la tierra prometida, las arenas del desierto fueron su tumba por causa de su pecado. Y eso están diciendo, están argumentando, vean hermanos y hermanas, la importancia de no solo pedir, sino argumentar un poco, pero argumentarlo bien. Y estas 5 hermanas, delante de Moisés y del pueblo, dijeron en el verso 3 del capítulo 27,
nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. No fue de ese grupo rebelde, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos, dando a conocer que sí fue parte de los incrédulos, pero no parte de los rebeldes a quienes la tierra se los tragó. Estas mujeres, estas chicas, estas hijas son sinceras, son transparentes, dicen lo bueno de su padre y también dicen lo malo, con verdad. Y eso es bueno cuando se hace una evaluación. Decir lo que es bueno y decir lo que no es bueno. Y sigue la petición en el verso 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Por no haber tenido hijo. Danos heredad, le dijeron a Moisés, entre los hermanos de nuestro padre. Danos heredad entre los hijos de Manasés. Y hermanos, el versículo 5 es importantísimo. Lean ustedes. ¿Qué dice allí? Y Moisés llevó su causa delante de Dios. Y Moisés llevó su causa delante de Dios. Cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hay que hacer? Llevar la causa delante de Dios. Si una chica está enamorada, ¿qué debe hacer? Llevar su causa delante de Dios. Un joven pretende a una señorita, ¿qué debe hacer? Llevar su causa delante del Señor. Antes de hablar con ella, antes de hablar con sus padres, llevar su causa delante del Señor. En este año muchos jóvenes han terminado la secundaria y tienen que elegir una carrera, tienen que elegir una profesión. ¿Qué carrera van a seguir? Y algunos están claudicando, pero ¿qué hay que hacer para que tengan claridad? Llevar su causa delante del Señor. ¿Y cuántos hermanos están endeudados? Y los acreedores los hostigan y hasta los amenazan. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Llevar esa causa delante del Señor. El que tiene litigio con su vecino por asuntos de algún terreno, ¿qué tiene que hacer? Llevar su causa delante del Señor. ¿Sabe qué es lo malo? Que enseguida pensamos en un abogado. Y sí nos puede ayudar un abogado, pero primero al abogado del cielo. Hay que llevar la causa delante del Señor. Oigo que permanentemente hay familias de la iglesia que sufren de calumnia. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Llevar la causa delante del Señor. A mí me agrada mucho esto. Cuando un hijo está en rebelión, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que dice el versículo 5. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Qué bonito que se diga cuando estemos en el cielo y Dios diga, y David, yo me llamo David, aunque aquí hay muchos David, y digan, David siempre llevó su causa delante del Señor. Doy testimonio que en la Iglesia Nacional donde también sirvo, allí hay 3 oficinas que yo ocupo. Está una oficina donde me reúno con grupos pequeños, hay otra oficina donde me reúno cuando el grupo es grande, es un lugar bonito, y hay un pequeño cuarto, una pequeña oficina con una mesa redonda y una alfombra, y ese es el lugar en el que yo entro a orar, a consultarle a Dios. Yo entro continuamente allí. En los momentos más difíciles de mi vida, de la familia, de la Iglesia Nacional o de esta iglesia, yo entro a ese lugar a orar. Y créanlo que si no hubiera sido así, hace rato ya no viviera. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Ese es el lugar en el que yo, David Mutre, llevo mi causa delante del Señor.
Y seguramente que ustedes en su casa también tienen un lugar donde llevan la causa delante de Dios. En el caso de Isabel y el mío, nuestro cuarto. Nuestro cuarto es un lugar donde llevamos las cosas delante de Dios. En toda situación, Isabel y yo nos encanta arrodillarnos y allí presentamos a Él la causa para que nos ayude. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de gran tribulación, siempre subimos a nuestro cuarto y allí nosotros llevamos la causa delante de Dios. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué dificultades están viviendo en este momento? Hoy. Aquí hay hermanos que tienen preocupaciones. ¿Qué nos dice Dios? Lleve su causa delante de Jehová. Amén. Lleve su causa delante de Jehová. Póngala delante de Él. Hemos comprobado que cuando no llevamos la causa delante de Jehová nos ha ido mal, muy mal. Pero hay que llevar la causa delante de Jehová, cualquiera sea ella. Hermanos, hoy mismo, hoy antes de descansar, si Dios nos permite vivir, llevar la causa del Señor delante de Jehová. Hay mujeres que sufren porque están casadas con un hombre infiel. ¿Quién puede cambiar a un hombre infiel? Nadie. Nadie. No hay persona en la tierra que lo pueda cambiar. Ese hombre llora, aparentemente se arrepiente y vuelve a lo mismo. No pasa nada. Hay que llevar la causa delante de Jehová, hermanas. Y si un hombre sufre también con una mujer que lo hace sufrir, lleve su causa delante de Jehová. No se separe. ¿Y cuántas madres y padres tienen aquí un hijo en vicios? Oiga, salir de ese vicio de la droga o el alcohol, eso solamente es si lleva la causa delante de Jehová. Verso 5, y Moisés era el líder principal, pero llevó su causa delante de Jehová, porque él no sabía qué hacer. Y si decidía hacer algo, le iba a ir mal, muy mal. En segundo lugar, la respuesta de Dios. Cuando llevamos nuestra causa delante de Jehová, la respuesta de Dios no se hace esperar. Y Él llega con su justicia. La justicia para las hijas de Zelofead. Hay varios hermanos y familias que han tenido la bondad, la confianza de contarme de situaciones muy delicadas. Y ya cuestiones de juicios y todo eso, y andar en la fiscalía, y eso es una experiencia horrible. Y yo les he dicho, vamos orando, llevemos la causa delante de Jehová. Y Él nos oye. Y me escribió un joven y me puso en el WhatsApp, Pastor David, la oración ha sido contestada. Me declararon inocente. Una calumnia horrible. Me declararon inocente. Yo le dije a él y a su familia, lleven su causa delante de Jehová. Y aquí hay algunas personas que están sufriendo algo parecido. Y repito en público, lleven su causa delante de Jehová. Vean lo que pasó. Y Jehová respondió, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen, estamos leyendo 27:7. Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Aquí Dios dice, no solamente denle a los varones una propiedad, denle también a las hijas, a las mujeres por igual, no hagan acepción. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Aquí el Señor está dando una ley para la posteridad. Lo que está diciendo es
El mismo derecho tiene un hijo que una hija, porque Dios no hace acepción de personas. Algunos han dicho que la Biblia es machista. La cultura en ese tiempo era machista, pero Dios no. Dios aquí eleva a la mujer al lugar de honor y al mismo valor que tiene la mujer y el hombre, el mismo valor, pero roles diferentes. Eso sí, responsabilidades diferentes. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, aquí está la ley, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Siempre era al familiar más cercano. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercana de su linaje. Por esto es que para redimir a Ruth la moabita, ¿qué dijo Booz? Hay un pariente más cercano. Ese hombre era muy honesto. Él era irreprensible y él dijo: hay un pariente más cercano que mí que la puede redimir a esta mujer. Si él no la redime, yo la redimiré. Y como Dios estuvo en el asunto, entonces Booz redimió, la compró a Ruth la moabita y la hizo su esposa. Y ese es el linaje de nuestro bendito Señor Jesucristo. De allí viene Cristo. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel no será por estatuto, esto será por estatuto de derecho. Por eso el tema, el derecho de la herencia, como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, qué bueno Moisés, qué buen líder, de quien aprendemos. No tomaba decisiones unilaterales, sino siempre él consultó con Dios. Y mientras consultó con Dios, le fue bien. Y yo aprendo de esto, que Dios me ayude para que sea una persona que siempre le consulta a Él. Si Él me dice sí, hacerlo. Y si me dice que no, no hacerlo. Porque me irá mal y me irá muy mal. Dios obró justicia. Las hijas no recibían herencia, pero Dios dijo: reciban herencia, igual que el varón. Hoy también, hermanos, tenemos que ser equitativos y en vida, no esperar morir, sino en vida, repartirle a cada uno, si se le va a repartir, si los padres tienen algo que compartir, repartirle de una manera equitativa, a cada uno por igual. Y hermanos queridos, y los que reciban la herencia, cuando reciban la herencia, inmediatamente cada uno haga su escritura. No esperen hacer la escritura cuando ya los padres mueran, porque se vuelve eso un problema. Una vez que fui por ahí a predicar en el municipio de Milagro, me invitaron. Yo pregunté: ¿cuál es el problema mayor en el municipio de Milagro? ¿Y sabe qué respondieron? Litigios de terrenos. El problema número uno del municipio es litigios de terrenos. Que el vecino se le metió 50 centímetros, que le faltan 2 metros allá en el fondo. Eso es el problema. ¿Y cuántas familias hay enemistadas y son creyentes? Por litigios de herencias. Al repartir la herencia, hermanos, tiene que haber verdad y tiene que haber claridad. Tiene que haber verdad, claridad, justicia. Las herencias tienen que ser repartidas con todos presentes, con verdad. Tiene que ser
con claridad y con justicia. A mí me agrada mucho esto. Sí, me gusta muy bien. Si compramos un terreno, Isabel y yo, al siguiente día ya estamos poniendo las estacas donde debe ser, porque de otra manera hay problemas. Y inmediatamente, el cerramiento, hermanos, ponga su lindero donde es. Si usted es negligente y deja eso, posterga eso, va a tener muchos problemas. Acuérdense, el problema número 1 tiene que ver con litigios de terrenos, de linderos, de herencias. Y Dios aquí está hablando con verdad, como siempre Él es Dios, está hablando con claridad, está hablando con justicia y dice, al hijo y a la hija denle la misma cantidad. Y cuando se reparte un terreno con justicia, una cosa es a la vía principal. Un terreno que está ubicado junto a la vía principal tiene más valor que el que está en la parte posterior. Así que si a uno le va a tocar todo el ancho de la vía, el de atrás debe recibir más, porque para atrás vale menos. Mientras se va alejando de la vía, vale menos. Mientras se va alejando de la ciudad, vale menos. Y depende de la forma del terreno, si pasa un río por en medio, todo eso. Hay que tener en cuenta, tiene que ser hecho con justicia. Aprendamos de Dios con justicia. En lo que tiene que ver con salarios. En la iglesia se aplican salarios. En el seminario hay salarios. En la iglesia nacional hay que dar salarios. Ustedes tienen empleados a quienes les dan un salario. Tiene que ser con justicia, con rectitud. No es bueno que se tenga un trabajador, tiene patrón, tiene un horario y tiene un lugar de trabajo. Esas 3 condiciones son necesarias para que una persona tenga relación de dependencia. Debe ser afiliada al Seguro Social. Y si no tiene dinero, ¿cómo tener un trabajador? No lo contrate. Si le va a pagar todas las de ley, contrátelo. Y si no, comete una injusticia delante de Dios. Y el trabajador haga lo justo y recto delante del Señor. Bueno, Dios respondió con justicia. Esto le satisfizo a las hijas de Zelofead y las vemos muy contentas obrando en el capítulo 36. Luego nos tocará, luego de algunas semanas, estudiar el capítulo 36, donde se le aconseja que se casen con los de su tribu, para que ellas conserven su heredad. En tercer lugar, la hora de morir le llegó a Moisés y a usted también. El día viernes de la semana pasada yo fui parte de un accidente y parece que a mí me llegó la hora de morir. El carro dio vueltas y había una enorme roca. Yo pensé que nos estrellaríamos sobre esa roca, contra esa roca, pero nos estrellamos contra una roca más pequeña. Y yo dije, mi hora llegue. Yo estaba tranquilo como Camilo, yo no tenía ninguna preocupación. Porque de verdad, hermano, estoy en paz con Dios, con mi familia, estoy bien con el Señor. Así que yo estaba preparado, pero Dios no quiso todavía. Yendo a visitar el oriente ecuatoriano, en el oriente hay carreteras, el oriente es muy lindo, pero carreteras muy peligrosas. Y sobre todo, hermanos, cuando llueve y los jóvenes que están aprendiendo a manejar. Y cuando cae un poco de aceite de diésel en la calzada, se duplica el peligro. Hay que manejar con mucho cuidado. Y si va bajando, tiene que bajar lo más despacio posible. Bueno, los choferes saben cómo es la situación. Manejar en la sierra es una cosa, acá en la costa es otra cosa. Por supuesto que acá es mucho más fácil. Llegaba el momento de morir y Dios le dijo esto. Miren que Dios no cambió su decisión. Porque Moisés procuró diciendo, Señor, permíteme entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, no. Se mantuvo en la palabra, no cambió. 12 al 14.
Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. La verás de lejos. Y después que la hayas visto, tú también morirás. Esto es, morirás. Serás reunido a tu pueblo. Qué bonito esto. Él se iba a encontrar con Abraham, Isaac, Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él es Dios de Abraham, quiere decir que Él está vivo. Y después que la hayas visto la tierra, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Y Dios le recuerda por qué no ingresó Moisés a la tierra prometida. Si notan que Dios no se hace, como decimos entre nosotros, de la vista gorda. La vista gorda es que no vemos de este lado, no vemos lo que pasa en la familia. Y miramos la conducta del hijo de mi hermano, de mi hermana, pero no miramos lo que está pasando en nuestros propios hijos. No miramos. Y hablamos de la mezquindad de otros y no miramos cómo somos nosotros. Y nos da fastidio de la impuntualidad, de la indisciplina de otros, pero ¿y nosotros? Hermanos, Dios no se hizo de la vista gorda. Dios no hace acepción de personas. Dice el verso 14, con claridad y con verdad le dijo a Moisés: pues fuisteis rebeldes, tú y tu hermano Aarón, los dos, fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin. Allí se quedó sin entrar a la tierra prometida Moisés. En la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. ¿Dónde está esta situación triste? En Números capítulo 20. Vean allí en sus Biblias. Claro que a Moisés lo hicieron calentar, lo provocaron a ira, pero él cedió. Hay gente que nos provoca ira. La gente se estaba quejando porque tenía sed. Israel era como nosotros, de todo se quejaba. Nosotros no somos diferentes a ellos. 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Hablad a la peña. Ya la peña fue golpeada. Cristo ya fue sacrificado, ya brotó su sangre que nos limpia todo pecado y toda maldad. Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara, hasta allí está bien, de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, hasta ahí está bien. Y les dijo: aquí ya no está bien. Que le dijo: habla a la peña. ¿Qué dijo? Y él estaba muy enojado y se llenó de orgullo. No lo santificó al Señor. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no una, sino 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Allí Moisés dijo: yo les voy a dar agua. Hermanos, hay gente bocona, bocones que han dicho: por mí creció la iglesia, por mí. Y también pastores bocones que dicen: por mí tienen ese templo, por mí tienen esa congregación, por mí tienen ese presupuesto, por mí. Y esto es una blasfemia delante del Señor. Por mí. Todo es por la gracia del Señor.
Por mí tengo mis títulos, por mi esfuerzo. Hermano, no es su esfuerzo, es la gracia de Dios en su vida. Por mí tengo yo este trabajo. Nadie me lo ha dado. No tengo por qué regalar ni una peseta a la iglesia, porque esto es de sudor de mi frente. Eso es puro orgullo. Pero qué diferente cuando la persona dice, por la gracia del Señor, estudié. Por la gracia del Señor tengo este trabajo. Por la gracia del Señor soy parte de una linda iglesia. Por la gracia del Señor tengo un cónyuge. Por la gracia del Señor tenemos hijos. Por la gracia del Señor tenemos una casa. Por la gracia del Señor hasta un vehículo para andar. Por la gracia del Señor ropa para vestir. Por la gracia del Señor mucha comida como alimento cotidiano. Hermanos y amigos, todo es por la gracia del Señor. El vocabulario del discípulo de Cristo es diferente. No es como el vocabulario del mundano. El mundano siempre está usando la primera persona, el singular. Yo. Son los yoyos. Todo yo. El creyente no. Todo es por la gracia de Dios. Y lamentablemente Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, aquí pecó y no le dio la gloria a Dios. Dios no fue santificado. Hemos dicho que si usted hoy, cuando termine el culto, un vigilante lo llama y no tiene licencia, Cristo no es santificado allí. Y le pide la matrícula y no la tiene, Cristo no es santificado. Usted anda con las llantas lisas, Cristo no es santificado. Y lo peor de todo es que algunos dicen, por favor, perdóneme, vengo de la alianza, soy hermano. No diga eso. Hace quedar mal el nombre de Cristo. No, nunca diga que, mejor no. A mí me han llevado en sus carros pastores que no tienen documentos y le dicen al señor vigilante, por favor, mire, lo llevo al presidente de la Iglesia Nacional. ¡Qué vergüenza! Terrible. Muchos hubieran logrado y yo hubiera estado tan tranquilo si no hubieran dicho eso. ¿Para qué decir? Porque el nombre de Cristo no es santificado. Moisés no lo santificó, no pudo entrar. Y hermanos y hermanas, Dios será justo con nosotros. Y si hacemos algo indebido, Él aún nos puede acortar la vida y podemos morir antes de tiempo. Dios puede aplicar su justicia contra nosotros. Si hay personas que tienen alguna amargura, algún resentimiento en el corazón, no tarden en volverse a Dios, porque eso es peligroso, muy peligroso. Hay que ponerse a cuentas con Dios y a cuentas con las personas. Saben que algunos en su venganza contra Dios, contra la iglesia, ¿qué hacen? Dicen, no doy nada ahora, no voy a aportar mis tiempos para ver qué pasa. ¿Y qué va a pasar? Nada. ¿Acaso la iglesia depende de una familia o de 10 familias? Depende de muchísima gente, de su gracia, hermanos queridos, es de su gracia. En cuarto lugar, la solicitud de Moisés a Dios para que nombre un sucesor. Es Dios quien nombra un sucesor. A mí me preocupa cuando me dicen algunos que si yo ya estoy buscando un sucesor, yo no tengo que buscar sucesor. Es Dios el que busca un sucesor. Hermanos, Dios. Y uno tiene que estar preparando obreros, eso sí. La tarea del discipulado. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, no estaba resentido Moisés, sino le hice con toda la honra, el amor hacia su Padre Dios, ponga Jehová, Dios de los espíritus. Eso el Dios de los espíritus significa Dios soberano, que lo controla todo. Dios soberano es allí, que lo controla todo. Ponga Jehová, Dios de los espíritus, Dios soberano de toda carne, que ponga a quién, hermano, lean allí, un varón. Hoy, como dice el mundo, pon allí una mujer. Eso dicen, ¿no? Ahora, pues, dice, tiene que haber una mujer. No, Dios dice, pon un hombre. Siempre en el liderazgo principal, un hombre. Dios puso al hombre en el huerto de Edén como cabeza.
Y también en el hogar puso al hombre como cabeza, no como el que manda, sino como el que preside, como el que dirige con amor. Dirige con amor el hombre. Dios ha puesto frente a una iglesia, ¿a quién? A un pastor. Frente a una iglesia se pone a un varón, no varona, un varón. Pero si eso es el contexto de toda la Biblia, Dios de los espíritus de toda carne, ponga a Jehová un varón sobre la congregación. Y Moisés cumplió un rol de pastor. Así que cuando yo ya muera o salga de este lugar, Dios pondrá aquí ¿a quién? A otro varón. Esperamos que nombren a un varón, pues, porque tienen que reunirse todos como asamblea, los 3.400, y nombrar a un varón. Qué gran responsabilidad que tiene la iglesia. Este varón, dice el versículo 17, que al igual que Moisés, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. No de entre, sino entre. Que entre delante de ellos. Y que los saque y los introduzca, porque Josué fue la persona encargada de distribuir al pueblo en la tierra prometida por sus tribus. Lo hizo con diligencia, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aquí, ovejas sin pastor, ¿qué está implícito? Que el que dirigía a Israel en la tierra era un pastor, que tenía que ser ¿qué? Un varón. Y el que tenía que ocupar el lugar de Moisés, ¿quién debía ser? Un varón que cumpla su rol como pastor. El pueblo de Israel ya era como 3 millones de personas y necesitaban un pastor, un varón. Cuando el Señor vio las multitudes, dijo que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo del 15 al 17. ¿Cuál fue la solicitud de Moisés? Que se nombre un varón. Y hermanos, ustedes deben de conocer el proceso. Si yo me hubiera muerto el día viernes, la iglesia hoy tenía que reunirse. Bueno, a lo mejor hoy me podían sepultar en la tarde. Pero luego la iglesia tiene que reunirse en asamblea, todas. El cuerpo de diáconos, que es nombrado por la asamblea, convoca a toda la iglesia para que en lugar de David Mutre se nombre otro varón. Y la iglesia, la asamblea, es la que nombra a esa persona. No es que un grupo de personas ponen a alguien de su simpatía, no, es la congregación, la iglesia. A mí la congregación me nombró. Y una congregación tiene que nombrar al nuevo varón que continúe al frente de esta congregación. Esa fue la solicitud de Moisés a Dios, que se nombre un varón. Y en último lugar, la elección de Josué como sucesor de Moisés. La elección. Veamos cómo fue esa elección. 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, Josué era muy amado en medio del pueblo, y también Caleb. ¿Qué edad tenía Josué para este tiempo? Moisés se acercaba al cumpleaños 120 y Josué era un joven de 80 años. Tenía 80 años. Hay en algunos lugares donde dicen que los pastores a los 60 ya tienen que salir de la iglesia, 65. Hermanos, un pastor no se jubila nunca. El pastor es pastor hasta que muere. Puede jubilarse por el seguro social o los seguros que tenga, eso sí, pero no, su vocación es hasta la muerte. Y algunos ya quieren cambiarlo a los 60,
Esa sería la edad de mayor producción de un pastor, 65, 70 años. Entonces dije yo, en ese lugar donde los pastores ya a los 60 tienen que salir, los 65 o máximo hasta los 70, Moisés no calificaba porque Moisés comenzó a los 80 años. Y Josué, cuando fue nombrado como sucesor, tenía 80 años. Dicen cuando tiene 15 años, quinceañero. Cuando tiene 80, ¿cómo sería? Yo no sé pronunciar, pero tenía 80. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Y pondrás tu mano sobre él. Eso de poner la mano indicaba delante de todo el pueblo que la bendición de Dios estaba sobre Josué, que él era el hombre aprobado, que él era el hombre elegido. El poner las manos implica que es reconocido. La Junta Directiva Nacional tiene la honra de ordenar pastores al Santo Ministerio Pastoral y se pone las manos sobre el pastor que ha sido ordenado. Y todo el público reconoce que ese hombre está siendo reconocido como un pastor de la iglesia del Señor. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, en presencia de todos, como testigos. Yo tengo aquí una pregunta: ¿y por qué no fue Caleb? Era muy buen líder también. Y Caleb no se resintió, no se amargó su vida de ninguna manera. Y pondrás de tu dignidad. Primero, Dios puso el Espíritu Santo sobre Josué. Segundo, dice: y pondrás de tu dignidad. La vida de Moisés era honorable. Él era un hombre irreprensible, él era un hombre intachable. Pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Quiénes tenían que obedecerle? ¿Al pastor? No repiten los hermanos. Toda la congregación. Al que obedece le va bien. Toda la congregación. Hermanos y hermanas, en la iglesia donde hay paz es la iglesia que honra al pastor. Y por eso en esta iglesia hay paz. Porque a mí toda la vida me han honrado. Yo me siento honrado en esta iglesia. Y mi familia también. Y porque ustedes me han honrado y me han respetado, yo los he amado y hemos tenido armonía. Por ahí alguno que otro rebelde que siempre se levanta, pero Dios se encarga de ellos. Pero de manera general, por la gracia de Él, ha habido paz. Y claro, Satanás quisiera que no haya. Él procura la división, Cristo procura la unión. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará. Era para que Josué consulte al sumo sacerdote por el juicio del Urim. Urim y el otro es Tumim. Cuando estudiamos ese texto, dicen algunos autores que una piedrecita decía sí y la otra no. Y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él, por el dicho del sumo sacerdote saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. El sumo sacerdote estaría o estuvo cercano a Josué. Y Josué le consultaba a Dios consultándole al sumo sacerdote. En cambio, Moisés tuvo la bendición de consultarle directamente a Dios, sin intermediarios. Acá Josué tenía que ir por medio de un intermediario, esto es el sumo sacerdote. Así como nosotros hoy vamos a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así es la oración correcta. A Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado.
Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Algunos no comprenden mucho esto de Tumín y Urín. Yo tampoco. Pero vamos a ver unos textos. Éxodo 28:30. Éxodo 28:30. La verdad es que hay eruditos que han muerto y nunca comprendieron el Urín y Tumín. Y pondrás en el pectoral del juicio del sumo sacerdote Urín y Tumín. Dicen algunos, una piedrecita decía sí, la otra no. Si le preguntaba a Josué al sumo sacerdote Eleazar, ¿debo pasar el río Jordán? Entonces el sumo sacerdote metía su mano en el pecho y la piedrecita que salía puede decir, sí, pasa, o no, pases. Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El pectoral estaba sobre su pecho y ahí está el corazón. Miremos también Deuteronomio 33:8. Ya pronto vamos a estudiar Deuteronomio 33:8. La Biblia explica la Biblia. Una norma importante en la hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia, es que un texto hay que buscarlo por toda la Biblia y hay que estudiar su contexto. ¿En qué otras partes de la Biblia dice lo mismo? A ver, 33:8. A Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, tu Tumín y tu Urín. Pero hay un poco más de claridad en Proverbios 16:33. ¿Cómo es que Dios usaba ese Tumín y Turín? Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, este Tumín y Urín sencillamente significa que Dios decide, Dios hace su voluntad. Urín y Tumín, Dios decide. Dice otra versión, el verso 33, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Dios lo controla todo. Aun cuando una persona, he visto que hacen así, yo nunca he jugado esa cosa, pero he visto que hacen así y lo echan, Dios decide cómo caen. Pero Dios no obra hoy así. Oramos y Él nos muestra su voluntad. Lo que está diciendo es, Josué tenía que buscar la voluntad siempre de Dios y tenía que recurrir al sumo sacerdote. Bien, hemos hablado de el derecho de la herencia y el sucesor de Moisés. Y ha sido buena también la ocasión para que la iglesia nueva, los que van ingresando, puedan saber cómo nombrar a un pastor. Se ora a Dios. Y la Iglesia Nacional tiene calificados a los que pueden dirigir esta iglesia. Entonces,
y es la congregación la que lo hace. La sucesión de Josué tomando el lugar de Moisés fue todo un proceso avalado por Dios. Hubo una petición de las hijas de Zelofead y Dios la respondió. Que bueno, Moisés consultó a Dios y todos tenemos que consultarlo con Dios. Y luego en los versículos 12 al 23, el proceso que se siguió para reemplazar a Moisés, y fue puesto Josué en ese lugar como sucesor. Fue una elección de Dios y también el pueblo la conoció. ¿Cuáles son los versículos claves? 22 y 23. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Eso es interesante, como Dios ordena. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, era el sumo sacerdote, y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, señal de reconocimiento. Le era dada a Josué autoridad y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Hermanos queridos, todo hay que consultarlo a Dios, todo hay que llevarlo a Dios en oración. Y si lo consultamos a Él, le consultamos a Él, siempre nos irá bien, muy bien. Pero no tomemos decisiones unilaterales. Amén. Vamos a estar de pie y oremos al Señor. Oremos a Dios. Dios nuestro, te damos gracias por este momento, por este tiempo, este primer día de la semana, también primer día del último mes del año. Señor, gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias por el estudio de este capítulo 27 del libro de Números. Nos has hablado de el derecho de la herencia, no solamente los hombres, sino de manera equitativa también las mujeres. Cuando un hombre con su esposa tenían solo hijas, Dios ordenó que a ellas también se les reparta la herencia equitativamente. Porque Dios no hace acepción de personas. Aprendemos que Moisés no tomó una decisión de su propia convicción, sino, siendo el líder de Israel, le consultó a Dios. Y así, Señor, que toda preocupación, toda carga, toda cosa sea consultada con Dios. Hay cosas que queremos hacer, pero que no las hagamos sin que primero te consultemos. Y antes de salir de nuestra casa tenemos que orar y decir: Señor, acompáñanos al ir al templo, guárdanos, cuídanos. Y hoy que hay tanto peligro, que todo lo llevemos a Dios en oración, consultándole a Él, para que siempre su bendita voluntad se haga. Y llegó el momento de Moisés de morir. No le permitiste entrar a la tierra prometida, porque no te santificó. Él te rogó para que le permitieras ingresar a la tierra prometida, pero tú le respondiste que no. Aquí notamos, Señor, que tú no haces acepción de personas y que juzgas a un miembro sencillo de la iglesia y también al pastor por igual, porque el pastor también es oveja, el líder espiritual, el guía espiritual también es oveja. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad y depender de ti en todo momento. Le llegó la hora de morir a Moisés y la hora de morir nos llegará también a nosotros. Muy pronto seremos reunidos con tu pueblo, pero esa no es la mayor esperanza, sino verte a ti cara a cara. Moriremos y tú nos resucitarás, ya no con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal, un cuerpo apto para vivir en el cielo, un cuerpo incorruptible. Se lo llama en la Biblia un cuerpo glorificado.
Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y en lo que tiene que ver con terrenos, que mis hermanos pongan al día sus escrituras, que cada uno haga un cerramiento de su terreno, que cuando alguien compra una propiedad o recibe una herencia, inmediatamente arregle los papeles y lo ponga a su nombre. Oh Dios, ayúdanos, y que siempre en todo hagamos lo justo y lo recto delante de ti. Que los jóvenes te consulten a ti, que los adultos te consultemos a ti, que las parejas, que los cónyuges te consultemos a ti, los hijos consulten a Dios, consulten a sus padres, que siempre busquemos consejo, que no hagamos las cosas unilateralmente, porque nos irá muy mal. En ti confiamos, a ti te adoramos. Gracias por todas las bendiciones recibidas y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga, y a los hermanos que han estado conectados con nosotros, Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga.